Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal, donde hacemos un resumen de las principales noticias que han ocurrido en el mercado y cómo pueden afectar a nuestra cartera y a nuestras inversiones. Así que hoy vamos a empezar con esto, pero antes de nada, pues deciros como siempre que si os gusta el contenido de este canal, que lo apoyéis con un like, que ayuda muchísimo a que todo, pues bueno, todo esto que produzco pues se esparza por internet y siga creciendo, y si comentáis y todo eso, pues ya lo bordáis y el algoritmo de YouTube hará su magia. Así que comentar qué os parece el vídeo, comentar preguntas si queréis que en el siguiente vídeo las responda y sugerencias las que os apetezca. Y ya por último, pues en albert-mendoza.com, que es la página web que tenéis aquí abajo, os la subrayo, pues ahí tenéis una guía de inversión totalmente gratuita por si sois novatos en el tema de las materias primas y masterclass específicas para, bueno, a profundizar más en los temas y aprender a invertir correctamente en los sectores. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal de esta semana, que hay contenido, ya veréis. El oro, como lo ha hecho esta semana, pues bastante mal. De hecho, el mes estuvo bastante estable, como podemos ver. Pero esta última semana, bueno, el oro ha sido asesinado con bastante fuerza. Ha caído con bastante aplomo. De hecho, por debajo de los 1800 niveles que no veíamos desde hacía tiempo. Y es que la situación económica cada vez pinta peor y la liquidez del mercado se está drenando, lo cual está afectando también al oro. Las expectativas de inflación se están frenando por una parte y los tipos han subido, y esperemos que el mes que viene es posible que la Fed suba otros 75 puntos básicos los tipos de interés, por lo cual yo estoy un poco cubierto, no sé si lo comenté, pero abrí un short apalancado a los bonos. Entonces bueno, esa subida de tipos pues podría paliar estas caídas en la cartera producidas por la caída del oro. Entonces, bueno, estamos a 1750 aproximadamente y veremos cómo actúa este metal, que realmente para la situación que hemos estado viviendo todo este año está aguantando bastante bien. Como sabéis, nosotros lo hacemos en dólares, pero si vemos lo que ha hecho el oro en euros, es que lo ha hecho muy bien, porque el euro está haciendo fatal, como ya comenté en el anterior vídeo donde hablaba sobre mi cartera, y si no os lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis. La ganancia, sobre todo de este año, viene por parte del diferencial entre el euro y el dólar, que ya están a la par. De hecho, se ha depreciado el euro aproximadamente un 20% respecto al dólar. Entonces nosotros hemos ganado un 20% en proporción con este cambio de moneda. No es que lo hayamos hecho a nivel de inversiones súper bien, pero con este cambio de moneda, bueno, obtenemos rentabilidades. Y como nosotros invertimos en euros y más adelante recibiremos en euros, hemos tenido una ganancia sobre el papel, ¿no? A pesar de que a nivel de rentabilidad en la moneda en la cual pues compramos para invertir, esas acciones no han subido de precio, de hecho incluso han llegado a caer y podemos estar en una rentabilidad neutra. Pero bueno, es lo que tienen las monedas de diferentes países, que van variando, y el dólar sobre todo se fortalece siempre que entramos en una recesión o que hay un miedo y una incertidumbre en el mercado. Entonces siempre va bien tener dólares americanos, por lo menos de momento. Ya veremos si más adelante cambia el orden mundial, el orden monetario mundial, pero de momento el dólar americano es el que actúa como reserva a nivel mundial. Y cuando, como digo, cuando hay miedo en el mercado, toda la gente va hacia el dólar, y esa liquidez, pues bueno, todo se va hacia esa moneda que se fortalece. Muchos dicen que el dólar pues va a morir por esa fortaleza, más que por su debilidad y por la cantidad de dinero que llegan a imprimir esos gobiernos. Pero bueno, veremos qué acaba ocurriendo. Es algo que seguramente nosotros viviremos, este cambio de orden monetario mundial. Pero bueno, la incertidumbre va a ser el principal actor en este escenario, ¿de acuerdo? Noticias sobre el oro, pues el G7 se reunió y decidió, pues bueno, hacer un ban, prohibir las importaciones de oro desde Rusia, que Rusia es si no el primero, top 3 productor mundial de oro. Entonces, pues bueno, se reunieron en Múnich, en Alemania. Y bueno, Joe Biden pues puso por Twitter que bueno, que se confirmaba este ban, esta prohibición inminente a las exportaciones de Rusia a estos países, que juntos pues el G7 pues anunciaban que iban a prohibir importar oro desde Rusia, que es bueno de sus principales exportaciones. Como digo, Rusia tiene una cantidad enorme de minas de oro. De hecho, hay muchas empresas interesantes con yacimientos en Rusia, sobre todo por ejemplo Polius, que tiene una cantidad de open pits de una calidad excelente. Y bueno, es un buen país para dedicarte a la minería, porque tiene unos recursos naturales, como ya sabéis y hemos comentado, enormes. Y bueno, de Rusia hemos hablado un montón y seguiremos hablando, porque este año es el
el tema principal de conversación en la comunidad inversora y la comunidad, pues bueno, internacional. Realmente, perdón, realmente no sé qué efectos puede tener esta prohibición, porque al fin y al cabo se ha intentado poner estas prohibiciones de exportaciones a otros materiales, y Rusia los ha sorteado bastante bien. Por el tema del petróleo, ¿no? Pues bueno, se enviamos a India, India los refine y se lo vende más caro a Occidente. Y el oro, al ser también un material sobre todo tangible y muy difícil de rastrear, porque lo puedes fundir y refundir y crear lingotes y tal, pues bueno, siempre yo creo que Rusia, para sus productos de materias primas, siempre va a haber un comprador dispuesto a adquirirlo a un descuento, porque son cosas tangibles que tienen su utilidad en el mundo real. Entonces siempre va a haber un comprador, y sobre todo si lo puede adquirir a descuento, como hacen con el petróleo ahora mismo. Rusia va a poder vender sus productos de materias primas. Entonces no creo que tenga un efecto realmente grande. Veremos si Suiza se suma a todo esto, que sabéis que Suiza es de los principales refinadores de oro, es una industria bastante importante en el país. Entonces, pues bueno, veremos. Los suizos siempre han sido muy listos y han sabido sortear todo este tipo de cosas. Esta es una noticia que me habéis pedido que comentase, que es que el descubrimiento de oro de Uganda. Yo no le di mucha importancia porque me parece una noticia clickbait. Es como el tema este de hoy. Hemos encontrado un meteorito con toneladas de oro, paladio, un montón de minerales que pueden tumbar la economía mundial, en el sentido de que el precio de estos materiales. Sí, bueno, ve al satélite, ese que está volando por el espacio, al meteorito, pícalo y lo traes aquí. Cuando hagas eso, pues te creeré, ¿de acuerdo? Que eso es fácil, que puede tumbar el mercado. Esto es el típico de, oye, vamos a esa discoteca que esté llena de chicas guapas. Sí, bueno, ahora entra tú dentro y lígatelas a todas. Hasta que no lo hagas, pues no te voy a dar veracidad, ¿no? Entonces, pues bueno, dejando ya ejemplos tontos, esta noticia, pues bueno, nos decía que en Uganda pues habían descubierto unos yacimientos enormes de oro, ¿no? Bueno, aquí podéis leer, ha anunciado un descubrimiento de un depósito de 31 millones de toneladas de oro, del cual se pueden extraer 320.000 toneladas de oro. O sea, eso es una cantidad brutal. Pensar que al mundo se producen unas 3.000 toneladas de oro. Entonces esto es la típica noticia, hostia, pues esto va a tumbar el precio del oro, ¿no? En una cantidad tan brutal. Si seguimos leyendo la noticia, nos dice que en los últimos 2 años, pues se han llevado por parte del gobierno de Uganda, pues estudios aéreos, geofísicos, etcétera, por el Ministerio de Energía y Desarrollo de Minerales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esos estudios, aéreos y geofísicos y geoquímicos, pues han llegado a la conclusión de que, oye, aquí puede haber 31 millones de toneladas de oro. Sí, vale, eso está muy bien. Si no sabéis cómo funciona mucho el tema de la exploración, yo os recomiendo, que os iría bastante bien, que en alberguemendoza.com adquirieseis la masterclass de inversión minera, donde explicamos cómo funciona todo esto de cómo se descubre un yacimiento hasta que se consigue explotar de forma rentable. Pero bueno, de forma resumida, esto es lo primero que se hace, ¿de acuerdo? Para descubrir cualquier tipo de minerales, detectas una anomalía, buscas y dices, hostia, luego a nivel químico en el suelo parece que detectamos oro. Y entonces puedes hacer una estimación de que aquí puede haber algo. Pero realmente a partir de esto no puedes calcular las toneladas que puede haber. Eso es una burrada. O sea, la fiabilidad de esa estimación, pues si llega al 5%, podríamos darle gracias. Pensar que una vez hecho todo esto, tenemos que ir allí y tomar muestras del suelo. Una vez tomamos muestras del suelo, metemos drills. O sea, cavamos agujeros, drills. Definimos un resource, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, aparte de las muestras y todo esto, que tenemos que ver que tiene la concentración suficiente para que podamos explotarlo de forma económica y no a pérdidas, porque si no nadie lo va a explotar, hay que cavar un montón de agujeros, definir el resource, montar la mina, que ya son millones y millones, y un montón de estudios, etcétera, y luego extraerlo sin problemas operativos. O sea, es una borrada de trabajo. Y esto yo creo que ha sido una estrategia del gobierno para comenzar a atraer pues inversores y mineras al país, que aquí nos dice que está dominado por pequeñas, pues bueno, por minas clandestinas, típico minas artesanas, etcétera, y que hay poca inversión extranjera. Yo creo que es una estrategia más de este tipo, y también posiblemente algo de, vamos a tomar un poquito el precio del oro,
Y tal y como está la cosa, el oro es un indicador que nos puede decir que la economía no está yendo demasiado bien. Veremos. Pero bueno, no es una noticia destacable y no es algo que tenga realmente un impacto en el precio del oro, en el medio y en el largo plazo, pues veremos. Porque de esto a que se construyan una cantidad brutal de minas y se empieza a producir oro, sentaos y esperar. Y luego la cantidad que se pueda producir, etcétera. O sea, no es una noticia destacable, es un poquito clickbait más que otra cosa. La plata, ¿cómo lo ha hecho la plata? Pues bueno, también bastante mal. Estamos en caída libre. Como veis, por debajo de los $20. La verdad es que los metales preciosos son un poco desesperantes. Sobre todo ya estos últimos meses que han estado planos. Tenemos estas subidas, bajadas. Pero yo creo que pueden, gracias a esta volatilidad y este mercado deprimido, no únicamente en los metales preciosos, sino prácticamente en todas las commodities e incluso en las acciones, se pueden dar buenas oportunidades de compra ahora mismo y la verdad es que no me parece un mal momento para construir una cartera. Es posible que entremos en una depresión no creo, pero en quizá en una crisis momentánea de estas, veremos qué acaba ocurriendo, ¿no? Pero no es mal momento para ir construyendo cartera, creo yo. Si es cierto, el mercado, como veremos más adelante, y hablaremos de estas de crisis y... O sea, esas recesiones y crisis, sí que creo que podemos entrar en una recesión, no en una depresión, perdón, me he expresado mal. Pero sí que podemos entrar en una corta recesión. Y entonces esto puede seguir cayendo y dar todavía más, una ventana de oportunidad todavía mayor, ¿no? Para construir posiciones, pero actualmente con los precios actuales no me parece mala idea. De hecho, como hablaremos más adelante, es posible que esto cambie, haya un revés en la tendencia en los próximos meses y que puede ser que esto sea una ventana interesante de crear posiciones, como digo. El mercado, ¿cómo lo ha hecho este mes? Bueno, la última semana la verdad es que sí que ha hecho algo un poquito más. De hecho, bueno, nos recuperamos, pero venimos de un nivel un poquito más bajo en el Standard & Poor's. Eso sí, a nivel mensual seguimos completamente planos. Ha sido un mes un poquito de descanso. La inflación, es que es un tuit de la calle, la inflación, el IPC en España pues se ha disparado al 10,2% en junio, un punto y medio por encima del registrado en mayo, la más alta desde 1985. La subyacente sube 6 décimas hasta el 5,5, la más alta desde el 93. Son datos de inflación de locura, o sea, de locura para lo que estamos acostumbrados. Si me estáis viendo a Argentina diréis, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero aquí en Europa son datos de inflación enormes. Y yo no estoy tan seguro que con la situación que estamos en Europa ahora mismo, el Banco Central Europeo esté muy dispuesto a subir tipos de forma agresiva. Yo creo que lo descarto completamente. Y de forma progresiva veremos. Pero esto se está yendo de las manos. La inflación en Europa está llegando a niveles absurdos. Y esto, bueno, va a crear un montón de problemas. Estamos viendo, bueno, ya problemas por temas de escasez en Sri Lanka, que es también la noticia de la semana, que no la he puesto en este PowerPoint, pero es una noticia destacada. Ya sabéis que de Sri Lanka hablamos anteriormente en los informes semanales, que se estaba creando un caos en el país y ya ha llegado la insurrección. De hecho, le prendieron fuego a la casa del primer ministro y puede que veamos cosas similares en otros países. Que bueno, pues que espabilen, porque la verdad como tenían la situación del país era deprimente. Y bueno, no voy a entrar en polémicas, me voy a callar mis opiniones sobre prenderle fuego a la casa del primer ministro. Pero tenemos esos problemas sociales en estos países. Y bueno, también estamos viendo no insurrección, pero estos problemas se están viendo en los Países Bajos, en Alemania, en Italia, con todo lo que son los agricultores y granjeros. En España veremos que también esto seguramente se acabará expandiendo por el resto de Europa. Y esto va de la mano por la agenda esta climática tan estúpida que quieren impulsar desde las élites de nuestros países. Pero bueno, a mí me parece una buena noticia que se empiecen a cabrear un poquito, empiecen a ponerse revoltosos, por decirlo de alguna forma. Y esto es un gráfico muy interesante lo que os traigo, que es un histórico de los bear markets, de los mercados bajistas del Dow Jones desde el 1900 hasta el presente. Podemos ver en verde que serían los ciclos de mercados bajistas independientemente de una recesión, cuando hay un mercado alcista. Y luego aquí en este puntito verde, a ver si encuentro el cursor, este puntito verde de aquí, esto sería la media de los mercados bajistas en lo que sería, bueno, cuando no hay una depresión. En cambio, en rojo vemos estos mercados bajistas cuando hay una recesión, ¿de acuerdo? Y luego la media de esta caída del Dow Jones,
pues sería cuando ha habido una recesión de por medio. Y luego aquí en negro vemos la media de todo. Actualmente nos encontramos aquí, en 2022, donde el mercado ha caído un poquito, casi un 20% aproximadamente. Si nos vamos a las medias y bueno, decimos que quizá no vamos a entrar en una recesión, vemos que la media está en el 25% aproximadamente. Sí, justamente, aquí lo pone en pequeñito, en el 25%. O sea que todavía tendríamos espacio para seguir cayendo si fuésemos hacia la media. En cambio, si nos vamos a quizás situaciones que algunos dicen que estamos en una situación parecida a los años 70, no del todo, pero sí con algunas similitudes, podemos ver que aquí en el 78 tuvimos una caída más cercana al 30% que al 20%, de un 26-27% aproximadamente. En los 60 pues también bajamos un poquito más de la media. E incluso, bueno, hay extremos ya como en el 42, ¿no? Y tal, pero esto ya son periodos de guerras, o en el 17, que es tema de guerras, que serían casos aislados, ¿no? Luego, si realmente la cosa se pusiese fea y entrásemos en una recesión, vemos que la mayoría de puntos se sitúan en esta franja de aquí, ¿de acuerdo? Entonces pues podríamos caer todavía más. Si fuésemos a la media estaría en el 34% o 35% de pérdida. Y también lo que no he comentado es que en el eje de las X tenemos la duración de estos mercados bajistas. Como vemos que en una recesión, pues bueno, la duración de esta caída del índice es más prolongada. La media está en 365 días, un año. Y cuando hay un mercado alcista, pues estaría en los 200 días. Actualmente, pues estaríamos en los 100 días, lo que seguramente, si no entrásemos en una recesión y fuésemos hacia la media, tendríamos otros 3 meses aproximadamente de mercado bajista, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es un gráfico que me parece bastante interesante, para que, a pesar de que el rebote que hemos tenido últimamente, esto puede prolongarse todavía más en el tiempo si nos vamos a analizarlo desde esta perspectiva más histórica. Entonces, pues bueno, tenerlo presente, y me parece un gráfico súper interesante de enseñaros. También, bueno, desde Bullard pues dice que es posible que veamos un recorte de estos tipos, ¿no? Si la inflación se modera, vamos a ver que los tipos dejan de subir. Incluso van a comenzar a bajar. Yo creo que pensar que a estos, en verdad la inflación les da igual. Lo que les interesa es mantener sus puestos políticos y que la cosa no se ponga suficientemente chunga para que los echen de sus puestos. Entonces, mi teoría o mi base case es que la inflación ahora está llegando a su pico. Y con esta subida de tipos, pues bueno, vamos a ver seguramente que la inflación comienza a bajar. Ya cuando veamos la subida de tipos del mes que viene, o que se espera el mes que viene, y veremos si acaba ocurriendo, esta inflación se va a moderar. A medida que veamos que la inflación va cayendo, que yo también opino que no vamos a volver al 2% o 3% de inflación, sino que la vamos a mantener al 3-4%, que ya va a ser un dato que nos van a vender como un dato muy positivo. A la que veamos que la inflación se comienza a controlar y baja, pero que la tasa de desempleo, que de hecho ya se están reportando pérdidas de empleo en Estados Unidos, comienza a subir, y esta tasa de desempleo ya supera la tasa de inflación, vamos a ver cómo desde la Reserva Federal se van a bajar tipos para volver a impulsar la economía. Estos son ciclos que no terminan hasta que implosiona y el sistema se desmorona. Pero de momento seguimos viviendo en estos ciclos. De hecho, la Fed nunca ha completado una subida de tipos. Siempre llega a cotas más bajas progresivamente, y seguramente esta no va a ser diferente. Además, la economía actualmente está en una situación mucho más precaria. Las deudas de los países están a niveles estratosféricos. La deuda de Estados Unidos es de más del 100%. Además, hemos visto también como las hipotecas, el tipo de interés que pagan las hipotecas se ha duplicado. La deuda por tarjetas de crédito es enorme. Estamos viviendo una burbuja también en los créditos para financiar coches. Claro, realmente tenemos una cantidad de burbujas bastante interesantes y potentes que pueden petar. Entonces, con esta subida de tipos, una de estas burbujas puede petar, algo se puede romper, y esto va a hacer que al final pues la Fed cambie su política y volvamos a la política de mandar liquidez al mercado. Entonces yo creo que estamos en una situación muy interesante para mantenernos un poquito a la espera, esperar la subida de tipos de interés, a ver si se rompe algo, y cuando se rompa algo, entrar con muchísima fuerza en diferentes sectores, sobre todo algunos especulativos, por ejemplo el de criptomonedas. Cuando volvamos a ver esta impresión de dinero, este impulso de liquidez, yo creo que vamos a volver a ver
estos ciclos tan brutales que hemos visto en, en las criptomonedas. Y por otra parte, las commodities. De hecho, China ha anunciado un plan de estímulo. Y China, cuando anuncia el plan de estímulo, siempre ha ido correlacionado, casi siempre, con incremento en los precios de materias primas. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que las materias primas han corregido, pero bueno, todo apunta a que en los siguientes meses, cuando veamos cómo llega este estímulo a la economía china, cuando veamos que esos tipos de interés en los próximos quizás 6-12 meses vuelven a bajar y se vuelve a impulsar la economía con este tipo de políticas monetarias, podemos ver la siguiente subida en las commodities. Y bueno, creo que la inflación también va a retomar un poquito su subida al alza después de todas estas políticas que se tienen que llevar a cabo. El Bitcoin, ¿cómo lo ha hecho este mes? Una caída de un 28%, activo altamente volátil. Llevamos desde máximos una caída del 70%, ¿de acuerdo? Para que luego digan que actúa como reserva de valor. Pero bueno, no voy a entrar en el Bitcoin. De hecho, ya hablé de este activo hace unas semanas. Y os dejo el vídeo por aquí, que recomiendo que lo veáis, en el que analizamos por qué Bitcoin seguramente va a seguir cayendo en los próximos meses. Y yo creo que lo veremos por debajo de los $10.000 una vez, como se dice, the shit hits the fan, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en castellano, que la mierda golpea el ventilador y se llena todo aquí un estropicio que no vamos a detallar. Entonces, bueno, os recomiendo que veáis ese vídeo, que os lo dejaré por aquí, si me acuerdo, por encima de la pantalla, y no voy a elaborarlo más. El petróleo, ¿qué ha hecho el petróleo? Pues bueno, llevamos un mes de caída interesante del barril, llegamos por debajo de los $100 para recuperarnos con fuerza. De hecho, es que el petróleo no va a caer demasiado en lo que va de año, a no ser que entremos en una recesión fuerte. Y aunque entremos en una recesión, sí que el precio spot puede variar, pero las demandas yo no creo que se vea muy afectada. Estamos por encima de $100, generando cash flows como desgraciados en nuestras petroleras, así que muy contentos. Aquí nos llegaron datos de la demanda de Estados Unidos, bueno, diferentes destilados, gasolina, jet fuel y destilados varios. Como vemos, la demanda está a niveles de 2021, lo cual no es un dato muy positivo, ¿de acuerdo? Sí que estamos viendo un poquito de destrucción de demanda por estos altos precios, y en parte no es tanto por el precio del barril, sino por los márgenes de las refinerías, que como sabéis no hay capacidad de refino, y entonces la gasolina, el diésel, etcétera, están a precios más altos de lo que deberían estar acorde con la media histórica que han tenido, pues bueno, de margen las refinerías. Entonces, a medida que este cuello de botella se vaya solucionando, este precio de gasolina y de destilados varios va a ir bajando, y el petróleo yo creo que se puede mantener estable, el barril, ¿de acuerdo? Que nosotros invertimos en petroleras, productoras del crudo en sí, y no de los destilados del crudo, de los derivados. Entonces, la demanda no es mala del todo, estamos por niveles por encima de 2020, obviamente. Entonces yo creo que bueno, no son datos realmente malos, además de que en otras partes del mundo seguimos viendo crecimiento del consumo de petróleo. JP Morgan avisa de que podemos ver una subida estratosférica del petróleo hasta los $380 el barril. Si esto es que el G7 pues habló de limitar el precio del petróleo ruso, ¿no? De poner un tope de 60 y pico dólares el barril. Y Rusia ha dicho que estás flipando, ¿no? Un recorte, JP Morgan dice que un recorte de 3 millones de barriles en los suministros diarios empujaría empujaría los precios del crudo a $190, mientras que en el peor de los casos, si Rusia recortase 5 millones de barriles su producción, el barril se podría ir a los $380, lo que sería una burrada y entraríamos en una crisis muy fuerte. Por parte de Reuters, pues bueno, comentaba que el presidente de Francia pues dijo que, oye, que desde los Emiratos Árabes Unidos y aquí en Arabia Saudita nos están diciendo oye, que apenas pueden incrementar su producción. Y eso es algo que llevamos hablando ya mucho tiempo, que la spare capacity de la OPEP no es tal, no ha habido inversión en desarrollar nuevos pozos, nuevos proyectos, y claro, no pueden mantener esos niveles de producción o llegar a incrementar esa producción con ese buffer, ¿no?, que tenían para ir jugando de aumento, reduzco y juego con un poquito con el precio del petróleo. Esta es una noticia pequeñita, ¿no? Pero es que Ecuador, pues bueno, paró de producir petróleo 48 horas por temas de protestas y tal que tenían en sus yacimientos. No, Ecuador no es que sea un player muy importante, pero bueno, esto nos hace recordar que sigue habiendo tensiones y problemas políticos en países productores y que esto puede afectar la producción. Estamos en una situación que cualquier cisne negro negativo o cualquier acontecimiento político que se liase en un país o
o que empezasen otra vez estos vandalizar, ¿no? Estos pozos petrolíferos, o que estallase una guerra en cualquier país productor de petróleo, podría ser un impacto, pues bueno, muy fuerte ahora mismo para la economía mundial, tal y como están pues las balanzas de oferta y demanda en el crudo. Esto es un gráfico muy interesante que nos dicen, pues bueno, que la OPEP no está cumpliendo sus targets de producción. Como podemos ver, no estamos llegando a la producción que deberían tener, por lo que hemos dicho, por la spare capacity que hemos comentado. Y bueno, ahora estamos a niveles bajos, llevamos ya varios meses que no llegamos a la producción. Y esto, bueno, está haciendo que las balanzas de petróleo, ¿no? Que estos inventarios, pues bueno, sigan bajando. Aquí se puede ver más gráficamente lo que sería la cuota de la OPEP, que debería estar a estos niveles de producción. Y como vemos, hay un 7% de diferencia de la producción real que tiene la OPEP y la cuota que debería estar cumpliendo. Y bueno, aquí esta es una noticia, pues bueno, un artículo interesante de oil.com. Y es que nos dice que Saudi Arabia está exagerando su potencial de producción. Y es que muchos analistas ya están dudando que Arabia Saudí tenga ese potencial, ¿no? De aumentar su producción. De hecho, es que durante años pues los saudíes han dicho que sí, que tenemos esta spare capacity, que podemos incrementar la producción cuando queramos y inundar el mercado. Pero bueno, ya muchos analistas están empezando a dudar que esto sea real. Incluso varios analistas empiezan a dudar que sus reservas sean tal cuales. De hecho, Arabia Saudita siempre ha ido publicando un nivel muy similar de reservas bastante altas, porque las cuotas se fijaban por las reservas de cada país en la OPEP. Entonces, a pesar de lo que iba produciendo, sus reservas siempre se han mantenido bastante estables. Y no es descabellado pensar que estas reservas pues son falsas. O sea que no digo que Arabia Saudita no tenga unas reservas grandes de petróleo, pero no tan grandes como las que reporta. Y esto, pues bueno, ya hay un libro que se llama Trading of the Desert, que nos habla de este problema que tiene Arabia Saudí, que sus pozos petrolíferos también se están agotando y que no se acaban de reponer pues todas sus reservas y que falsean los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una posibilidad que está ahí, no lo vamos a saber, por lo menos en el corto o medio plazo, pero estamos viendo que no pueden aumentar su producción. Si no, a estos precios ya lo habrían hecho sin ningún problema, pero bueno, vemos que no es así. Aquí un tweet de Josh Young, y nos dice que el oil, pues bueno, por parte de Goldman Sachs, que esto es una noticia más adelantada, que dice que, oye, a pesar de la corrección, el precio todavía puede rebotar a $140 el barril, acorde a la situación que estamos viendo ahora mismo, que en la recesión que hubo en 2008, esto ya es hablando más en concreto de la recesión, no de los problemas que puede haber con Rusia y su recorte de producción, que en los posteriores 6 meses de la corrección, pues el petróleo rebotó con fuerza. Y por otro lado tenemos a los de Citi, a su bola, que dicen que el petróleo puede colapsar a $65 el barril, y creo que decían que puede llegar hasta $40 si entramos en una fuerte recesión. Yo creo que esto es el escenario más unlikely, ¿no? Menos probable. Porque bueno, me parecía absurdo ver el barril en 65. Creo que pediría una hipoteca y compraría 2 o 3 petroleras. Y bueno, veríamos más adelante un rebote con muchísima fuerza, seguramente. Entonces, bueno, sí que podríamos ver una corrección importante del petróleo, sobre todo si entrásemos en una recesión. Pero no sería algo que a largo plazo, como inversores, debería importarnos mucho. Sabemos que no ha habido inversión en el sector, que no se invierte en descubrir y en aumentar la producción de nuevos pozos, y que la demanda está ahí y que va a seguir creciendo. Además, las petroleras no tienen ningún incentivo, y más si bajan los precios a $65 el barril. ¿Qué incentivo tiene una petrolera tan demonizada como ha estado la industria en los últimos años en coger e invertir capital en explorar nuevos pozos que luego no sabe si va a obtener las licencias para ponerlos a producir y arriesgarse? Mejor producir con lo que tenemos, mantener la producción estable y devolver el dinero a los inversores, que es en lo que están muchos productores de materias primas actualmente, y tiene todo el sentido. Entonces, yo creo que veremos el precio del petróleo a niveles altos durante bastantes años. Y ya para ir terminando, sabéis que el tema de Nord Stream, pues bueno, se va a parar por mantenimiento, y de hecho Rusia tiene unas turbinas reparándose en Canadá, que de hecho Canadá ya ha dicho que, oye, vamos a quitar un poquito esta sanción de no poderle enviar cosas a Rusia, y la ha eliminado para enviarle las turbinas a Rusia.
y es que desde Alemania, pues bueno, tienen miedo de que una vez termine la parada de mantenimiento de la Nord Stream 1, pues deje de pumpear gas hacia Alemania por parte de Rusia. Y bueno, los alemanes pueden tener un invierno bastante jodido. Veremos si Putin quema una de sus mejores cartas que tiene actualmente. Y bueno, veremos un poquito qué pasa. La incertidumbre, como digo, está en el mercado ahora mismo por todos lados. No se sabe muy bien, uno no sabe muy bien qué posiciones tomar. Yo ya os conté un poquito mi estrategia, que he ido reduciendo posiciones. Tengo el 20% en liquidez, en dólares. No todo, porque nunca sabes lo que va a pasar y no quiero estar fuera del mercado realmente, porque yo las empresas que tengo, sé lo que tengo, sé que son buenas empresas, sé que a largo plazo lo van a hacer muy bien. Que me puedo comer una caída de un 20-30% adicional a la que ya han sumado. Es posible, pero no me preocupa porque sé muy bien lo que tengo en cartera. Pero bueno, quiero tener un poquito de pólvora seca para poder disparar y poder entrar con fuerza. Y de hecho sigo haciendo caja. Y no estoy haciendo nuevas adquisiciones. Cada mes ingreso un poquito más al broker para ir haciendo este stockpile de pólvora para poderla desplegar más adelante, que seguramente antes de final de año comience ya a desplegarla. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el informe semanal. Recordad dejar un buen like si os gusta el contenido, que sabéis que ayuda muchísimo. Que lo veis 1000 y pico personas, pero no hay 1000 y pico likes. ¿Qué está pasando? Dale like y también suscribiros, que algunos de ustedes no estáis suscritos. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando publique un nuevo vídeo. Y bueno, con esto termino. También podéis comentar lo que os dé la gana en este vídeo. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Chao.